Señores, decíamos ayer que íbamos a analizar con algunos economistas, y vamos a hacerlo con muchos sobre estos días, íbamos a analizar el tema de reactivación económica, preocupación que había externado el presidente en una cadena de televisión al país y que se iba a concretar en algunas medidas en el día de ayer. Se hablaron de muchas cosas, se hablaron de las tasas de interés, bajarlas, subirlas, se hablaron de muchas cosas ayer. Finalmente el gobierno, a través del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, anuncia medidas. Yo había quedado con ustedes de que en una forma bien puntual y bien aterrizada les íbamos a pedir a dos economistas que nos dijeran finalmente cómo ven las cosas, una vez que sí, que ya tenemos algunas de las medidas y también vemos algunas de las rutas que dice el gobierno seguiría para tratar de reactivar la economía. Don Gerardo Corrales, buenos días. Doña Amelia, efectivamente le hemos estado dando seguimiento a las distintas informaciones. Yo reitero que es en buena hora que el presidente haya anunciado medidas concretas. Obviamente el tema más polémico es el de la tasa de interés, pero no hay que olvidar que él anunció dentro de su programa Impulso 10 otras diferentes acciones. Hay temas muy relevantes, por ejemplo el tema del Setena, que ha sido pues siempre un tema de discusión para el sector empresarial. Él lo está atacando tanto por la vía de la inversión pública como la inversión privada. Hay temas de registros sanitarios y permisos de funcionamiento. Hay un tema muy importante que no se ha tocado, por ejemplo, las 21,000 cupos que abre el INAH para capacitación en las ocupaciones que el sector privado más demanda, así como el inglés. También habla del tema de banca para el desarrollo, o sea, está ofreciendo incrementar en los próximos 9 meses las colocaciones en cerca de $200 millones. Esto es bien importante, son tasas subsidiadas para micro, pequeña y mediana empresa. Y habla de el centro de convenciones dirigido al sector turismo, que entiendo yo se estima que va a traer 100,000 turistas más al país, un 4% de crecimiento, y de un ferry de Caldera a El Salvador de manera importante para reducir los costos de transporte. Yo creo que todo eso está bien y en buena hora que se dé. Ahora, el tema de la tasa de interés ha sido lo más polémico. Los países tienen distintas herramientas de política económica para tratar de incidir sobre el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo. Se dice que si esa actuación es por vía de manejo de impuestos o de gastos, es política fiscal, que si es por la vía de manejo de la cantidad de circulante que circula en la economía, o a través de tipos de cambios, pues es la política monetaria y la política cambiaria. Lo que uno ve en el mundo es que la prioridad ha dejado de ser la inflación. Los países han sido muy exitosos en el control de la tasa de inflación, pero el problema mundial hoy es generación de empleo, y en el caso particular de Costa Rica tenemos 217,000 personas sin empleo, sobre todo jóvenes de 15 a 24 años, pues, con primaria o secundaria incompleta, y sobre todo en el sector mujeres, donde la tasa de desempleo es del 12%. Es ahí donde creo se tiene que actuar. Sobre que las tasas de interés vayan a bajar, esto es un tema que no se define por decreto, esto es un tema que lo define el mercado. Aquí la gran disyuntiva es que el Banco Central ha estado emitiendo señales de reducción de la tasa de política monetaria de cortos plazos, pero el mercado no ha reaccionado. Y cuando decimos eso, son las tasas de interés en colones. De lo que está hablando el presidente es de una reducción de aproximadamente 1% de las tasas de interés en colones. Y ahí en ese mercado juega muy fuerte el gobierno, el Banco Central y los bancos tanto estatales como privados. Habría que ver ahora la reacción del mercado, si efectivamente hay posibilidad de bajar las tasas en colones. Yo creo que eso va a depender de la oferta y la demanda de recursos. Alguien decía ayer que hay mucha liquidez, yo no la veo. O sea, la liquidez en el corto plazo sí está a través de los movimientos interbancarios del Banco Central, pero cuando uno sale a captar a plazos de 1 año, 3 años, 5 años, pues no se consiguen los colones suficientes. Entonces yo ahí pues tendría alguna inquietud
Y finalmente no veo ningún tipo de medida para el sector exportador, para el sector turismo, que por tener ingresos en dólares, ellos se financien en dólares. No se habló nada de las tasas de interés en dólares, ni tampoco parece ser, entre líneas, que se esté pensando, como en el resto del mundo, que hay una guerra de monedas, de arriesgar un poco con una devaluación nominal para compensar la pérdida de competitividad que el país ha tenido en los últimos años. Así las cosas, del 1 al 10, ¿qué calificación da usted a la respuesta del gobierno? Porque yo puedo decir que voy a hacer muchas cosas, pero ¿qué calificación a la efectividad que esto pueda tener? Y le voy a decir por qué. Y ahorita vamos a escuchar a don Fernando Naranjo también. Le voy a decir por qué, don Gerardo. Porque al final dicen, bueno, yo intenté, no se pudo, porque aquí en Costa Rica no se puede hacer nada. Intenté y no se pudo. Necesitamos los impuestos, porque si no esto va con impuestos y va sin impuestos. Ya no voy a rebajar más gastos. O sea, que sigamos en esto. De 1 al 10, ¿qué eficiencia, qué posibilidades de eficiencia le ves? Bueno, yo dividiría la pregunta en dos. Desde el punto de vista de proactividad y planteamiento de iniciativas, yo les pondría un 9, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del impacto que estas medidas tengan, desde el punto de vista de los grandes problemas nacionales, pues vienen a ayudar, pero no mucho. Ahí yo les pondría tal vez un 7. Le agregaría algunos temas fundamentales, por ejemplo, el tipo cambio. Yo volvería a sacar la discusión del por qué no tocar el tipo cambio nominal, arriesgarse. Creo que hay un margen, la inflación es negativa, la meta de inflación no se ha cambiado, es 4 más menos 1, y el sector exportador y el sector turismo han sufrido cuando Colombia, cuando México, cuando Perú, cuando China, cuando Europa, cuando Canadá devalúan nominalmente sus monedas en contra de las recomendaciones del Fondo Monetario, tratando de salvar a su productivo exportador, a su sector generador de bienes transables, y yo creo que esa es la parte que quizás el país necesita más. Y luego hay un par de temitas particulares que el país no ha querido entrarle y que yo pues eventualmente me tomaría ese riesgo. Por ejemplo, el tema energético. ¿Por qué no permitirle al sector privado aumentar su capacidad productiva? Si generamos energía en exceso en buena hora, convertirnos en exportadores de energía, pero hoy estamos limitados al 15% de la capacidad productiva, ¿por qué no llevar eso al menos a un 30%? Hay un temita de resolución motivada del Consejo Rector para que las medianas empresas puedan tener también acceso a los fondos de banca para el desarrollo, y está el famoso tema que usted le ha dado seguimiento ahí del famoso reglamento para permitir vender excedentes de energía a las compañías distribuidoras. Eso rápidamente creo que también se puede implementar y son noticias positivas, efectos de expectativas positivas que el país necesita. Gracias a don Gerardo Corrales, que está entrando ya a una reunión. Le agradecemos su participación. Don Fernando Naranjo, economista, expresidente del Banco Central, exministro de Hacienda. Don Fernando. Buenos días, Amelia. Mire, me parece que no hay claridad cuando el gobierno anuncia y el presidente Solís anuncian un programa para reactivar la economía nacional. ¿Qué es realmente lo que ellos quieren hacer? Yo no lo tengo muy claro. Yo supongo que lo que el gobierno quiere es que haya más inversiones, que haya más crecimiento en la producción interna y que haya más generación de empleo, especialmente, como decía Gerardo, para los jóvenes, mujeres que en estos momentos están desempleados. Si ese es el objetivo del gobierno, y yo lo estoy interpretando así, me parece que las propuestas del gobierno no son las correctas. Me parece que no están bien enfocados. El tema central aquí, Amelia, si queremos reactivar esta economía en el corto plazo, no son las tasas de interés. El tema es que este país perdió competitividad en los últimos 2 años. Si usted ve las cifras de la caída en el ritmo de crecimiento de la producción, eso va ligado estrechamente con la apreciación que ha tenido nuestra moneda. Muy interesante, ayer en el programa lo comentamos, que mientras los países con los cuales Costa Rica tiene que competir, que son Colombia, que son México, que es Perú, que es Ecuador, que es Chile, todos están en un proceso de ajuste del tipo de cambio, o sea, devaluando sus monedas. Y las devaluaciones han andado entre 12 y 30%.
El único país en América Latina, doña Amelia, el único país en América Latina que ha tenido una apreciación nominal de la moneda es Costa Rica. Entonces yo señalo ahí que el primer error del Banco Central es que no está leyendo con claridad el mercado. El mercado nuestro no es el mercadito del colón costarricense. El mercado nuestro tiene que ser algo más amplio, tiene que ver con la capacidad de fijar un tipo de cambio que es el precio más importante de la economía nacional adecuadamente a las condiciones tanto internas como externas. Gerardo mencionó una serie de medidas de mediano, largo plazo, y a mí me parece todas muy interesantes y podemos pasar muchas semanas y meses discutiendo sobre esas medidas. Pero lo importante a mí me parece centrarse qué debería hacer el gobierno a corto plazo realmente, si lo que queremos es producir más, si lo que queremos es generar más inversiones y generar más empleo en el país. Y ahí es donde yo siento que el gobierno lamentablemente no quiere tocar el tipo de cambio. No sé las razones que tiene, pero no tocar el tipo de cambio no va a haber posibilidad de reactivar esta economía. Ve, Amelia, yo lo que digo, lo digo con el ánimo de ayudarle al gobierno, de ser positivo, de no crear expectativas falsas que no se vayan a traducir en realidades. Mire, ajustar la tasa de interés no va a tener el impacto, y no lo va a tener porque, muy bien lo dijo Gerardo Corrales ayer, la mitad del crédito de este país es en dólares. O sea, hay que sacar la mitad del crédito, porque aquí estamos hablando del crédito en colones. Y si usted coge ese crédito en colones, resulta que el 75% del crédito en colones en Costa Rica es tarjetas de crédito y es básicamente crédito de consumo. O sea, si usted reduce de alguna manera, y yo tengo mis reservas de que se pueda hacer, si usted reduce las tasas de interés, lo que va a propiciar es un consumo mayor. ¿Y cuál consumo va a propiciar usted? Va a propiciar el consumo de bienes importados, porque tenemos una apreciación de nuestra moneda como de un 15 a un 20%. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, Amelia? Para ponerlo en términos muy sencillos, los costarricenses preferimos comer las galletas de Medellín y no comer las galletas producidas en Logruca. ¿Por qué? Porque son más baratas las galletas de Colombia. Y hoy en día preferimos comer uvas importadas de Chile que jocotes producidos en el país. ¿Por qué de nuevo? Porque son más baratas las uvas. Y entonces, si no corregimos ese precio tan importante que es el tipo de cambio, no vamos a reactivar esta economía. Lo más que va a ocurrir es que se aumente el consumo, pero eso no va a conducir necesariamente ni a generación de empleo ni aumentar la producción nacional. Eso es muy a grandes rasgos, Amelia, como yo veo este problema, y repito, lo hago con el ánimo de ayudarle al gobierno a enfocarse realmente en lograr una verdadera reactivación de la producción nacional. Poner en práctica las medidas que anuncia el gobierno o otras medidas, ¿eso cuánto tiempo lleva en la economía? ¿Cómo se mueve eso en la economía, don Fernando? Bueno, eso va a tomar mucho tiempo, Amelia. Vea, por ejemplo, aquí yo tengo 20 años de estar oyendo de que tenemos recursos ociosos con el financiamiento externo. Recuerdo desde que yo fui ministro de Hacienda hace mucho que ese mismo argumento se tiene. Pero aquí las instituciones públicas tienen incapacidad para ejecutar programas, y eso no lo vamos a mejorar en un año, ni en 2, ni en 3. Es un proceso paulatino de tener funcionarios más capaces, instrumentos mejores para realizar obras, procesos mucho más expeditos de licitación, muchos elementos, Amelia, que no se pueden cambiar en 6 meses. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero eso no reactiva la economía en el corto plazo. Los programas de Lina, maravillosos, estoy de acuerdo, pero eso no lo vamos a hacer en 3 meses ni 4 meses. Entonces, hay un conjunto de medidas que a mí me parece muy importante, que el gobierno ha anunciado que empecemos a trabajar en esa línea, pero lo que más nos urge hoy es que esta economía deje de crecer 2% como está creciendo hoy y pase a crecer 4, 5 y hasta 6%, porque eso es posible.
y que en lugar de tener una tasa de desempleo del 10%, bajemos la tasa de desempleo a un 4-5%. Ya se anunció la baja en las tasas de interés. Bueno, pero no vamos a lograr nada. Se anunció la tasa, se anunció la caída. El Banco de Costa Rica ayer anunció una disminución en las tasas pasivas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Para un banco es muy delicado, y por eso, déjeme aquí ser un poquito más técnico, es muy delicado el manejo de las tasas de interés, es un tema muy técnico. Si usted baja las tasas pasivas hoy para eventualmente reducir de inmediato las tasas activas, o sea, la tasa de los créditos, de los préstamos, ¿qué pasa? El banco tiene colocado sus recursos, ha captado recursos a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años. Tiene ya un costo financiero. Pero si usted reduce las tasas positivas, las tasas de crédito inmediatamente, usted tiene un desfase, tiene un descalce, que es muy peligroso para una institución bancaria. O sea, está pagando altas tasas por sus recursos y reduce las tasas de interés del crédito. Eso podría poner en una situación complicada a una institución bancaria. ¿Qué se puede hacer? Lo se puede hacer dentro de ciertos márgenes, pero repito, Amelia, eso es muy chiquito, un 1%, un 2% de reducción de la tasa activa de los bancos estatales, porque los privados usted no los puede llevar a eso. Ese 1 o 2% lo que va a beneficiar es a una conjunto de deudores realmente pequeño, pero básicamente para generar consumo, no realmente para generar producción. Porque todavía el diferencial entre las tasas activas en colones y las tasas activas en dólares va a ser considerablemente alto. O sea, si el Banco Central insiste en mantener una política de cero devaluación, los agentes económicos siempre van a preferir ante ese escenario la tasa más baja. ¿Y a dónde tiene la tasa más baja? La va a tener en dólares. Por eso no creo que estas medidas que el gobierno ha anunciado, con todo respeto lo digo, no van a tener un impacto grande en la economía. Aquí me están llamando la atención sobre el hecho de que por qué los economistas están preocupados y por qué los empresarios están satisfechos con esto. No se me vaya, don Fernando, porque don Gerardo sí se tuvo que retirar porque tenía una reunión, pero no se me vaya usted. Ronald Jiménez de UCAEP, estoy llamando, ya lo tenía pensado, a la gente que me está escribiendo ya lo tenía pensado, llamar a la Unión de Cámaras, por ejemplo. ¿Qué piensan de estas medidas que anuncia el gobierno y de la factibilidad que esto pueda ser una realidad o prontito nomás caigamos en el que hay que aumentar los impuestos porque hay que aumentar los impuestos? Don Ronald Jiménez. Bueno, muy buenos días, doña Amelia, y a los costarricenses. Nosotros pensamos que, por supuesto, hay que considerar todos los análisis de los economistas. Sin embargo, yo quisiera resaltar un punto. Nosotros venimos como empresarios desde hace muchos meses resaltando el hecho de la confianza. La confianza, además de lo económico, la confianza es lo que hace que los empresarios se animen a invertir. Y cuando se animan a invertir, se generan empleos y hay crecimiento económico. En ese sentido, nosotros, a pesar de que siempre mantenemos nuestra independencia de criterio y nuestra mente crítica, queremos apoyar estas medidas del señor presidente, no solo por las medidas en sí, las cuales tienen análisis que hacer, sino por el hecho de la actitud. Y la actitud es que siempre habíamos pedido nosotros un norte, porque se hablaba de un cambio, se hablaban de varias teorías, y el domingo el presidente nos está diciendo al país que debemos ir hacia el crecimiento económico, hacia la generación de un buen clima de inversiones y de empleo. El sector privado genera el 86% de empleo del país. Entonces, lo estamos tomando como un segundo aire, como un punto de inflexión, después de una primera etapa de aprendizaje del gobierno y en el caso de UCAEP, de una relación con altibajos.
preferimos pensar de que ahora el señor presidente quiere dar un norte, de que quiere ir hacia el desarrollo, y por supuesto las medidas son discutibles, no son exhaustivas, faltan cosas, para gusto nuestro falta hablar de eficiencia estatal, sobre todo de empleo público, falta ahondar en el tema de infraestructura, pero falta el hecho de que vemos un norte que era nuestra crítica con respecto a la confianza, y si esto nos va a dar confianza, independientemente de los detalles económicos, creo que el país va a salir ganando, y que todos los sectores, todos, ejecutivo, legislativo, empresarios y hasta los sindicatos, deben anteponer y desprenderse de los intereses individuales para pensar en el país. ¿Cómo la unión de cámaras va a medir esto que me está diciendo usted, el impacto y la confianza y el aumento en los planes y en los presupuestos y ¿cómo lo van a medir, don Ronald? ¿Y cuánto tiempo lleva a medirlo? Ok, en las últimas semanas anteriores hemos venido trabajando en el Consejo de Competitividad, que ciertamente al principio tuvo una inercia muy fuerte y casi no caminaba. Hemos venido hablando ya de temas más específicos, y voy a hablar, por ejemplo, y solo como ejemplo, infraestructura, que es el que menos desarrolla el señor presidente en su propuesta. Bueno, en infraestructura nosotros decimos que tenemos que revisar reglamentos, y si fuera posible una ley que le dé al Ejecutivo herramientas para que esos 4.000 millones de dólares se puedan ejecutar. Y cuando digo ejecutar, no es licitar, porque podemos sacar a concurso algo en Costa Rica hoy, al finales del 2015, y empezar las obras en el 2020. No, eso no va a tener ningún efecto. Tenemos que pensar en la forma de que empiecen las obras, que es lo que genera el empleo y el dinamismo económico. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Pues participando, colaborando y, por qué no decirlo, vigilando. ¿Qué piensa José Manuel Quirce, presidente de la Junta Directiva de Creces? Buenos días, doña Amelia. Buenos días. Gusto saludarla. Igualmente. ¿Qué piensa, señor Quirce? Bueno, nos parece muy bien que el presidente de la República haya planteado esta iniciativa que le llama Impulso. Ciertamente es un reconocimiento a la importancia que tiene el sector productivo en el desarrollo del país, en la generación de empleo, y eso está muy bien. Nos parece que sí hay que profundizar en algunos otros temas que no se tocaron, como es la parte energética, que es un tema que el sector privado hemos estado planteando ya desde hace algún tiempo y no hemos obtenido una respuesta positiva. Eso afecta fundamentalmente el sector industrial, que genera gran cantidad de empleo, y pues el tema de la educación dual es sumamente importante que se impulse. En fin, por otra parte, lo de las tasas de interés es bueno. He escuchado que eso tendría poco impacto, pero definitivamente hay empresas que requieren crédito en colones, y si las tasas bajan, los utilizarán. Aquí me parece que son los bancos del Estado los que tienen que hacer un gran esfuerzo en reducir sus márgenes de intermediación financiera. Creo que ciertamente ahí es un tema técnico, como bien lo explicaba don Fernando Naranjo, pero está el tema de costos de intermediación, que no necesariamente es la parte financiera, sino también los costos de operación del banco, que inciden fuertemente también en esos márgenes. De manera que sí, nos complace mucho que haya planteado esto, y desde luego ya veremos qué va a pasar con la parte de ejecución de obra pública, que eso es un tema que se ha hablado mucho y no se ha logrado mayor avance. Tenemos por ahí todo el atraso que ha ocurrido en la Ruta 32. Inicialmente se atrasó también el banderazo para la TCM, el tema de la Alianza del Pacífico, que iba muy bien encaminado en la administración anterior. Eso prácticamente está estancado, y eso es
un aspecto de visión de largo plazo, no son medidas de corto plazo, como podría ser lo de las tasas de interés. Y entonces sí, hay que profundizar aún más para que estas medidas tengan un impacto que trascienda el corto plazo. Gracias a José Manuel Quirce, presidente de la Junta Directiva de CRECEX, Cámara de Exportadores, y a don Ronald Jiménez de la UCAEP. Aquí lo más importante, amigos y amigas, es lo que usted haya entendido, lo que usted opine, lo que usted crea, si están generando confianza en usted o no. Y también llegará el momento de hacerse una serie de preguntas interesantes sobre la economía de Costa Rica y cómo hay ciertas cosas que están pasando, que uno dice, ¿cómo? Si están las cosas no están bien, hay tanta plata, por ejemplo, bueno, y otras cosas más que habrá que plantearse en su momento. De momento el presidente hace una propuesta, oímos a la Unión de Cámaras y oímos a la Junta Directiva de CRECEX, se está escuchando, vamos a apoyarlo y que todos lo apoyen. ¿Cree usted que hay puntos importantes que debería haber atacado? Hay que darle chance a que haga este arranque y veamos cuál va a ser el impacto que tenga de verdad el arranque. Si esto no se mide, no existe. Más hablar de más hablar. Y hay miles de cosas en que yo sí creo que lograríamos verlo. Pero también hay otros temas que quedan pendientes ahí. El tema de la discusión de las tasas de interés queda pendiente y hay que ponerle atención, aunque se hayan bajado, hay que ponerle atención. El tema también del tipo de cambio, yo creo que hay que ponerle atención. No puede ser que tanta gente, ayer hablaba con gente joven, profesionales jóvenes, que dicen, es que tiene que haber, hay que tocar el precio, el tipo de cambio del dólar. Y daban sus opiniones desde el lugar en el que se encuentran trabajando, muchachos con una autoridad de verdad, porque en la práctica lo están viviendo. Es decir, que hay muchos temas, pero como a lo tico lo planteaba don Ronald Jiménez y lo planteaba don José Manuel Quirce, démosle el chance al gobierno de que pueda sacar esto. Bueno, todos queremos que las cosas salgan, que esos 10 puntos arranquen, todos queremos que estos 10 puntos arranquen, que hay cosas de fondo serias, muy serias, que no se están tocando todavía, no será el momento, o sí será el momento, o aquí en Costa Rica hay que esperar y ver cómo acomodamos otras cosas, la verdad no sé, pero sí me han puesto a pensar lo que dicen los economistas, que son los que saben de eso. Sí me pone a pensar también cuando veo esos 10 puntos, qué bonito sería que todo eso caminara, pienso siempre, caminará. De parte de todos está que camine, o de parte de quién en particular está que camine. Hay una gestión efectiva en esos 10 puntos para que eso de verdad no se quede en las palabras y vuelva a pasar lo mismo, una enorme desconfianza. No sé, tenemos que ser más ejecutivos nosotros. Y en esto, los encargados de que esos 10 puntos se muevan, tienen que moverse. Aparte de todas las demás cosas por las que tienen que moverse. Porque sí, realmente, la transparencia es una de las cosas fundamentales para generar confianza, pero también el rendimiento, la acción, el resultado de las cosas es el que genera confianza. La hablada solo genera desconfianza, así que ahora hay que trabajar duro, trabajar fuerte y ver cómo lo hacemos, señores. Es que si no lo hacemos, seguiremos dando vueltas sobre lo mismo y hay cosas que sí se están desgastando alrededor, a las que debemos ponerle atención.